a esta hora de la mañana nos vamos a conectar con el presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, Rodolfo Jiménez Cavieres. Rodolfo, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Jorge. Muchas gracias tenerte, por la invitación. Rodolfo, con nosotros, ¿cierto? Tú eres presidente del Colegio de Arquitectos de Chile y quiero que nos explique algo que nos cuesta entender, pero creo que es muy relevante en la arista de que tenemos de cara a la reconstrucción. A ver, este domingo, Puranoticia.cl hace una publicación, ¿cierto?, sobre el fuerte round entre la Ceremi y el DOM de Viña del Mar. Estamos hablando de la Ceremi Minbu, ¿cierto?, Marcelo Ruiz, ¿cierto?, con el DOM de Viña del Mar por Casas del Olivar, porque habrían presiones por parte del Minbu por permiso de construcción, ¿cierto?, que sería ilegal levantar un segundo permiso de construcción. Explícanos esto, en qué consiste y por qué es ilegal dar un segundo permiso de construcción en un mismo lado que está. Cuéntanos esta contingencia que pone en riesgo la reconstrucción en el Olivar. Mira, voy a partir por algo básico para que las personas que nos están viendo entiendan primero de qué se trata un permiso de edificación. Un permiso de edificación es un instrumento que busca que cuando se va a iniciar un proyecto de arquitectura estén garantizadas todas las condiciones técnicas para que el lugar donde se va a habitar o cualquier edificio cumpla todos los estándares mínimos de seguridad estructural, sanitaria y accesibilidad. Es decir, no es un papel cualquiera. Al Estado y al municipio les corresponde asegurar la trazabilidad legal del inmueble, quién construyó, bajo qué reglas, con qué responsabilidades. Eso es como básico tener claro. Y respecto específicamente a lo que tú me preguntas, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, OGU, como es conocida también, no contempla la existencia de dos permisos vigentes sobre un mismo predio para el mismo proyecto, cuando ya existe un permiso en ejecución, como es el caso. El mecanismo que la ley prevé para cambiar de arquitecto, constructor o incluso rediseñar partidas en uno solo, es la modificación del proyecto. Y esto está regulado en los artículos 1.4, punto 16 y 5.1, punto 17 de la OGUC. Tramitar un permiso nuevo paralelo no es una alternativa técnica más expedita, es derechamente saltarse el procedimiento que la ordenanza exige. O sea, es no cumplir la ley directamente. Es no cumplir la ley. Estamos con Rodolfo Jiménez, presidente del Colegio de Arquitectos de Chile. A ver, ¿por qué es tan importante esto? Y aquí, Rodolfo, contextualicemos, porque sobre todo a los vecinos del Olivar que están a esta hora, ¿cierto?, muy pendientes de esta conversación, porque es súper importante poder dar ciertas certezas. Hoy día, ¿cierto?, al menos 356 viviendas del Olivar, ¿cierto?, que iniciaron un proceso de reconstrucción de sus viviendas con esta famosa constructora San Sebastián y con Social Arquitectura. Ellos tienen ya un permiso de obra entregado por la DOM, ¿cierto?, por la DOM de Viña del Mar. La única entidad que da permisos de obra es la Dirección de Obras Municipales, ¿cierto? Cierto. Perfecto. Entonces, ellos ya sacaron este permiso, está este proyecto andando. Ahora, si el Serviu quisiera construir en ese mismo terreno, que en el fondo son los terrenos de los vecinos damnificados, ¿cierto?, un nuevo proyecto, ¿qué es lo que tendría que pasar? Es decir, lo primero que tendría que hacer es, con los actuales arquitectos, tendría que llegarse a un acuerdo. Es decir, primero habría que notificar a los arquitectos que ya no se quiere seguir trabajando con ellos, se debería levantar un acta de toda la situación que registre el avance físico de la obra, partida por partida, y todas las observaciones técnicas, si es que las hay, firmadas tanto por el profesional que sale como por el que entra. Mientras no se nomine formalmente un nuevo profesional responsable y no se levante esa acta, no se puede seguir tramitando el expediente ni ejecutando la obra. La razón de ser de esta norma es precisamente evitar lo que está en discusión en el Olivar, que alguien reciba una obra a medio construir sin que quede establecido con nombre y firma quién es el responsable y lo que ya está hecho y qué es lo que falta. Es una norma de trazabilidad, es decir, permite hacer un seguimiento de la responsabilidad profesional. ¿Quién se hace responsable en el fondo, cierto? Eso es, ¿quién se hace responsable? Ahora, estamos con Rodolfo Jiménez, presidente del Colegio de Arquitectos de Chile. Entonces, Rodolfo, a ver,
¿Por qué? Porque aquí de estas 350 y tantas familias, ¿cierto?, que firmaron este acuerdo para poder reconstruir su casa con Social Arquitectura y la empresa constructora, ¿cierto? Muchas de ellas no quieren trabajar más con la constructora, le están creyendo al ministro, al Servio, que las casas están malas, y no quieren seguir trabajando, ¿cierto? Entonces anularon los contratos y todo ese tipo de cosas, y lo que le ha prometido el Servio directamente a esos vecinos del Olivar: no se preocupen, vamos a iniciar obras con esta otra constructora. Pero en el fondo entonces nos estamos dando cuenta que lo que está prometiendo el Servio no lo puede hacer, es ilegal. Es tan fuerte verlo, y te preguntamos a ti, como presidente del Colegio de Arquitectos, porque por una parte nosotros tenemos la visión que nos dice el ministro, ¿cierto?, o el Ceremi, y por otra parte la constructora. Entonces uno dice, pucha, no le creo ni a la constructora, ni le creo al Ceremi. Pero en el fondo nos estamos dando cuenta que lo que quiere hacer el Servio es ilegal, entonces. Efectivamente, porque aquí hay una norma específica, es decir, el artículo 5.1.20 de la UUC. Es decir, en este momento no se ha dejado de existir la presencia, a pesar de que de hecho lo sacaron de la obra, la potestad sobre el proyecto sigue en manos de los profesionales que lograron el permiso de edificación. Entonces, mientras la autoridad no resuelva ese tema, no se puede cambiar de arquitecto tampoco. ¿Y qué posición cumple acá, por ejemplo, entonces, la DOM de Viña del Mar? Porque mucha gente dice la DOM de Viña está como al medio, está como entrampando este proceso. En el fondo lo que está haciendo la DOM de Viña es cumplir cumplir la ley. Exactamente, es decir, la DOM no depende del ministro. La DOM para estos casos es autónoma, es decir, lo que hace es aplicar la ley. Y no puede ser que por una orden administrativa que venga del ministro, que no es su superior jerárquico, los puedan presionar para que hagan algo que no está contemplado en la ley. Claro, porque en el fondo acá existe, porque hay un tema del discurso que habla directamente el Servio, habla de la rapidez, que ellos quieren hacer esto rápido, ¿cierto?, dar soluciones a la vivienda, pero en el fondo una cosa, el dilema está entre ser rápido y también cumplir con la legalidad. O sea, en el fondo, hoy día, quien no ha cumplido con la legalidad es directamente el Servio, que quiere romper un contrato con esta empresa que estaba antes, sin haberlo hecho regularmente. ¿Cómo se dio haber roto esa relación entre el Servio y la empresa constructora y la empresa de arquitectura para que esto pudiese haber sido legal? Tendría que haber habido una liquidación del contrato con la empresa saliente y con un correspondiente acta del avance de la obra. Sin una liquidación no hay una base formal desde la cual entregar la obra, porque la obra tiene que ser entregada a una nueva empresa y a un nuevo arquitecto. Exacto. En lugar de seguir ese camino, se instruyó tramitar permisos nuevos, ignorando la existencia de los permisos previos vigentes. En términos simples, se está usando la vía del nuevo permiso para evitar el paso que legalmente corresponde, que es la liquidación del contrato anterior, y que es precisamente el que permite aplicar el artículo 5.1.20 tal como la norma exige. O sea, Rodolfo, en el fondo, en otras palabras, nosotros podemos hablar que tenemos una reconstrucción totalmente paralizada por un tema administrativo del Servio. Totalmente paralizada. Mira, si este tema, pueden haber discrepancias entre el mandante, en este caso el ministerio y los propietarios, y una empresa constructora. Pueden haber discrepancias, pero existen caminos legales para subsanar eso, que son mucho más cortos, que es la negociación. Por eso la empresa constructora y por eso Social Arquitectura, cuando llegan a esta querella que se la presentan al ministro, dicen que el ministro no ha cumplido la ley, se ha pasado por arriba el Estado de Derecho, ¿cierto? En el fondo es porque no ha respetado los contratos, ¿es eso? Efectivamente, es decir, los contratos son lo que amarra legalmente al mandante con quienes ejecutan el proyecto. Y tienen que seguirse los procedimientos legales si se quiere romper esa relación contractual. Esto es lo mismo que hay que un matrimonio. Uno se puede separar de hecho, pero separarse de derecho significa seguir los pasos legales que la ley exige para separarse.
Es Rodolfo, decir, en ¿qué, este qué te caso pasa? no basta que una de las partes diga yo ya no quiero seguir con el otro. Exacto, o sea, si aquí en el fondo, a ver, quizás a lo mejor las casas tienen un problema de diseño, quizás tienen diferentes problemas, o quizás las casas están mal hechas nomás, pero efectivamente tenía que haber habido por parte de la autoridad, ¿cierto? Sentarse con la empresa y haber cortado estos contratos de forma legal, haciendo cumplimiento de la ley. O sea, nosotros podríamos decir, y te pido mucha responsabilidad en esto, podríamos decir que el ministro Poduje efectivamente no respeta la ley. Yo creo que en este caso no está respetando la ley. ¿Y qué pasa con él? Porque él es arquitecto, ¿cierto? Aparte de ser ministro, es arquitecto, debiese conocer esta normativa. ¿Por qué crees tú que él está actuando así? Tú como presidente del Colegio de Arquitectos, él es parte del Colegio de Arquitectos, ¿no? Sí, por supuesto. Es decir, el colegio, tú sabes que es una asociación gremial y la gente se asocia libremente y se mantiene como socio mientras pague sus cuotas. Ahora, y cuando, como tú como presidente, ¿qué sensación te da? Porque uno dice, cuesta creer que el ministro, que el arquitecto, o sea, uno ve la encuesta este fin de semana y es efectivamente una de las personas con mayor adhesión y cuesta creer que él no esté cumpliendo la ley. O sea, ¿por qué no la cumple? Yo tengo la impresión, y esto es una impresión, que él tenía una opinión negativa de este proyecto desde antes de asumir como ministro. De hecho, en lo que fundamenta la querella, en el documento que fundamenta la querella, por lo menos los querellantes entregan evidencia de que ya desde diciembre del año pasado el ministro ya había realizado algunas acciones negativas al respecto, manifestando su molestia o no gusto, digamos, con esta obra. Y que luego cuando asume como ministro ya empieza a hacer acciones desde su poder, digamos, desde su autoridad. Eh, pero si yo lo veo como desde el punto de vista profesional, efectivamente cualquier obra tiene la posibilidad, es posible que tenga problemas técnicos. Exacto. Yo en este caso no conozco, no he estado en terreno, no he visitado las obras, no podría decir si están bien o están mal hechas, pero me cuesta pensar de que estén totalmente mal hechas. Es decir, es probable, y para eso son las indicaciones que se hacen, las observaciones que hacen los inspectores técnicos de obra y los informes, para precisamente poder subsanar aquellos problemas que tuvieran las edificaciones. Y en este sentido, lo que corresponde es que, hechas las observaciones que se hagan, se les den los plazos necesarios y a cuenta y a cargo de las empresas, de la empresa que está constructora, se hagan todas las mejoras que se tienen que hacer. Es decir, desestimar a una empresa porque tiene observaciones me parece algo que no cumple además el objetivo que se persigue, que es que las familias puedan a la brevedad tener su vivienda. Ahora, Exactamente. como el proceso está judicializado, esto se puede alargar muchísimo más. Es decir, si se quería hacer algo más rápido, ya no va a ser más rápido, porque sabemos que los juicios son cosas largas, aquí hay querellas que están presentadas, y eso va necesariamente a mantener las obras paralizadas. O sea, claro, porque en el fondo, mientras no haya un permiso de la DOM, un nuevo permiso, ¿cierto? Si bien estos terrenos pertenecen a los vecinos porque ahí estaban sus casas, nadie puede hacer absolutamente nada en ese terreno hasta que exista un nuevo permiso. Ahora, Rodolfo, y yo entiendo y te agradezco, estamos con Rodolfo Jiménez, presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, y te agradezco mucho esta entrevista. ¿Por qué? Y este contacto. Porque nuestra labor como medio de comunicación es poner todos los antecedentes sobre la mesa. Y aquí tenemos dos visiones, ¿cierto? La visión de la empresa constructora y de Social Arquitectura, ¿cierto? Y la visión directamente por parte del Serviu Minbu, ¿cierto? Y el ministro. El único argumento, no hemos tenido la posibilidad, porque ni el ministro ni el Seremi Minbu nos quieren dar una entrevista, de poder conocer su versión, ¿cierto? ¿Qué sabemos hasta el minuto? Sabemos que ellos han roto estos contratos. La razón, ellos dicen que las casas están malas, que tienen problemas estructurales. Hemos visto diferentes informes y si bien efectivamente en alguno de ellos indican problemas estructurales, también está lo que tú dices, que había la opción de repararlo.
lo que tú nos estás diciendo y nos estás colocando como antecedente no es si las casas están buenas o están malas, sino que en el fondo, que es lo más preocupante, es que el procedimiento, el actuar administrativo de la primera autoridad del país en el tema vivienda, que es el ministro, que pertenece a tu colegio de arquitectos, ¿cierto?, no ha cumplido la ley. Entonces, hoy día, si tú como presidente del colegio de arquitectos sabes que no ha cumplido la ley, ¿qué nos queda para los demás estamentos, para el mismo presidente de la República, para los mismos vecinos? ¿Cómo se puede dejar actuar tan libremente a una persona como Poduje de esta manera? Bueno, yo creo que aquí hay temas que tiene que resolver precisamente los tribunales. Entiendo que hay una querella presentada y ahí tendrá que dilucidarse finalmente cuáles son las responsabilidades que desde el punto de vista jurídico caben a la autoridad. Es decir, por lo pronto yo veo que hay temas que no corresponden, como presionar a las autoridades o buscar que la Dirección de Obras Municipales vaya, digamos, más allá de sus atribuciones. En rigor, el ministro no es que él está incumpliendo la ley en el sentido de que él no es el que da los permisos, pero sí está ejerciendo presiones para que se cumplan eso, para que se hagan eso. En el fondo, Rodolfo, él no cumple la ley y no cumple el procedimiento porque no termina de buena manera el proceso con Social Arquitectura y con la constructora, porque él debió haber terminado de buena manera ese proceso, ¿cierto? Efectivamente, es decir, existía la forma en que saliera la empresa que estaba construyendo, siguiendo todos los pasos legales que había que hacer. Es decir, yo creo que aquí se actuó de manera apresurada, con mucho impacto mediático. Se destruyeron casas que no debieran haberse destruido, además, porque ni siquiera eran casas que estaban observadas, generándole daño al fisco también, porque esas casas que se destruyeron no presentaban ningún problema. Entonces, creo que se ha puesto por delante un objetivo más bien mediático, comunicacional, de querer mostrar que se estaban dando respuestas rápidas frente a un problema, cuando no siempre lo más rápido es lo más adecuado. Pienso que una autoridad tiene que tener la suficiente ponderación, mesura, tranquilidad, como para buscar la mejor solución, no para quedar él bien como alguien que toma medidas firmes, drásticas, sino que más bien que las medidas que él tome vayan a resolver el problema, que las familias no sigan esperando. Es decir, ese es el tema de fondo. ¿Cómo hace una autoridad para que negociando se logren en el menor tiempo posible retomar las obras y entregarle las viviendas a las casas? Eso es lo que tiene que hacer una autoridad, no enfrancarse en disputas como para querer demostrar que es una autoridad con poder, o no sé, realmente no entiendo cuáles serán sus motivaciones más íntimas. Ahora, Rodolfo, estamos con Rodolfo Jiménez, presidente del Colegio de Arquitectos de Chile. Ahora, ¿qué le queda a los vecinos, cierto? Porque los vecinos que no quieren seguir trabajando con esta empresa constructora y ya definieron, y que el Servio les dijo, vamos a iniciar obra en 2 semanas más, en un mes más. Es mentira, no van a poder iniciar obra mientras no exista este nuevo permiso DOM, y para que exista este nuevo permiso DOM, tiene que estar primero anulado el primer contrato. O sea, quiere decir que el actuar de Poduje y el actuar del Servio local lo que dejó es atado de mano a todos los vecinos del Olivar, a los que estaban construyendo su casa y querían su casa, y a los que no van a poder construir con ellos. O sea, en este minuto los 356 vecinos dependen de la justicia, o sea, podrían estar esperando años. Podría ser, no sabemos cuánto es lo que van a demorar los juicios, pero efectivamente la promesa de que iban a estar las viviendas en diciembre no va a estar. Además hay un cambio de materialidad. Por lo menos lo que yo he leído es que se quieren hacer las viviendas en albañilería, lo que es un sistema constructivo bastante más lento que cuando se usan sistemas con elementos prefabricados. Hoy día usar los elementos prefabricados no presenta problemas técnicos, es una forma de construcción industrializada bastante más rápida. Entonces, la verdad es que por ninguna parte veo cómo se vayan a cortar los plazos de entrega de las viviendas. O sea, por lo menos en este caso de estos 356 vecinos,
tenemos que esperar lo que diga la justicia, y podríamos esperar años. Podría ser. O sea, ¿y cómo podemos que esto cambie? Que tendría que retrotraerse el ministro. ¿Qué tendría que pasar para que estas 356 familias pudiesen no tener que esperar a la justicia, que podrían pasar años por una solución? Bueno, cuando hay una disputa legal, siempre lo que recomiendan los abogados es que haya una buena negociación. Cuando Es dicen la decir, frase, más vale un mal acuerdo que un buen juicio. efectivamente. Es decir, el recurso que tiene la autoridad es llegar a un acuerdo con la otra parte. Porque mientras no llegue a un acuerdo y no haya una respuesta de parte del sistema jurídico, digamos, de los tribunales, el litigio va a seguir. Entonces, obviamente que el camino más corto es hacer una buena negociación. Y en esto no hay que se gana y se pierde. Es decir, la negociación es llegar a un punto de acuerdo en que ambas partes queden con algún nivel de satisfacción. Y que en el fondo, el resultado aquí, sí, en el fondo, Rodolfo, los vecinos y la constructora iban todos avanzando. Qué increíble, porque uno lo mira de afuera y le cuesta creerlo. Qué increíble que la persona que tenía que solucionar este tema, que tenía que colocar paños fríos, que tenía que cuidar a la gente, que es el ministro Poduje, es el que termina con un problema que nos tiene una reconstrucción totalmente paralizada por no saber actuar, ¿cierto?, con respecto a seguir lo que eran las instrucciones de la ley, siendo él un arquitecto. O sea, no conocía tanto siendo arquitecto de la ley, entonces. Ahora, mira, no te voy a decirte que los arquitectos tenemos que conocernos a la totalidad toda la ley, es decir, el hecho de que uno sea un arquitecto no conoce toda la ley ni toda la ordenanza, pero sí tiene la obligación como autoridad de asesorarse adecuadamente para resolver el problema. Es decir, si él no estaba en pleno conocimiento de toda la norma, que lo puedo entender, sí, la gente que trabaja con él tendría que haberle dado las advertencias, no sé si se las habrán dado, de que no estaba yendo por el mejor camino. Exactamente, Rodolfo, bueno, agradecerte este contacto, realmente, pucha, nos dejas más preocupados aún, porque yo esperaba que pudiésemos tener, cierto, una salida distinta por parte a nosotros como medio. De lo que nos preocupa, y yo creo que nos motiva, y yo creo que a ti también, es entregar una certeza a los vecinos. Hay 356 familias, al menos del Olivar, que claro, tienen por una parte lo que les dice la constructora, por otra parte lo que les dice el Ceremi, el Serviu, ¿cierto? Y ¿cómo no le va a creer a la autoridad? ¿Cierto? ¿Cómo no le va a creer al ministro? Pero parece que efectivamente aquí el ministro metió las patas y tenemos una embarrada y tenemos un problema y una problemática que la justicia es la única que nos va a derivar, lo va a definir, pero la justicia se puede demorar años y nuestras casas van a esperar años. Entonces, eso nos complica muchísimo. Pero gracias por esa mirada técnica, Jorge, que tú nos miras. Dime. Sí, Jorge, quiero también señalar algo más. A mí como presidente del colegio me preocupa lo que es la certeza jurídica para cualquier profesional, para cualquier arquitecto que esté en esta misma situación, para cualquier empresa constructora que esté en esta misma situación. Las certezas jurídicas son muy importantes. Es decir, estamos hablando de que quien sea, lo haya hecho bien o lo haya hecho mal, ha invertido tanto su prestigio como miles de millones de pesos de su propio capital, digamos, capital económico y capital también moral, desde el punto de vista de lo que significa el daño a su prestigio. Y esta certeza jurídica también aplica respecto de quienes ejercen las direcciones de obra. Suele ocurrir que permanentemente los funcionarios del Estado pueden ser objetos de presiones, y esas presiones a veces llevan a que no se resuelvan adecuadamente y legalmente los problemas que son propios de la disciplina. Y en esto yo te diría, el tema aquí es cómo hacemos una defensa de los profesionales que trabajan en este rubro y de las empresas, sin que yo te diga si lo han hecho bien o mal, pero sí, la certeza jurídica
de que se van a seguir haciendo todos los procedimientos como corresponden. Eso es muy importante. Es importante, Rodolfo, explicarle también y contextualizar a nuestra audiencia la certeza jurídica. En el fondo, y lo que entiendo, me corrige si no estoy claro, en el fondo, ¿qué es lo que preocupa? Que se pase por alto la ley. En el fondo, si yo como arquitecto entrego un proyecto y me equivoco, porque me puedo equivocar, calculé mal y todo, que pueda tener ciertos los elementos para poder defenderme. Y si lo hice bien, que el Estado de Derecho me permita defender mi trabajo. En el fondo, lo que ustedes sienten como arquitecto, que en esta pasada, en este problema puntual, en el caso del Olivar, ¿cierto? No hubo una defensa adecuada, se pasaron por alto las leyes, en el fondo, si eso es, ¿o no? Es decir, la certeza jurídica es que si yo existen mecanismos para resolver las cosas, se resuelvan de esa manera y no saltándose los procedimientos legales que existen. ¿Y existe preocupación hoy día en el gremio que efectivamente con este ministerio esto esté pasando? Existe preocupación. Existe preocupación por lo que pudiera ocurrir en otros lugares. Es decir, esto podría ocurrir en otras obras donde una autoridad, por las razones que fuera, tomara decisiones que no corresponden a sus atribuciones directas. Exactamente, sí, pues sería preocupante porque en el fondo nadie querría trabajar. ¿Qué constructor o qué empresa arquitecto va a querer trabajar con un ministerio que a lo mejor no respeta la ley? Sí es preocupante. Ahora, por eso te agradezco este contacto, porque nos pones un tema, ¿cierto? Y nos pones un ingrediente en esta reconstrucción que se está viviendo y en la relación del ministro, ¿cierto?, con las comunidades y de la Seremi con las comunidades que no conocíamos. Porque una cosa es entrar al detalle si las casas están bien o mal, pero acá el punto está que no se está respetando la ley, y ese no respeto viene por parte de la autoridad que debiese respetarla. Entonces es lo más preocupante que tenemos. Así es. Rodolfo, muchas gracias por este contacto. Estamos en línea. Un gusto, que estés muy bien. Rodolfo Jiménez, presidente del Colegio de Arquitectos de Chile. Pucha, me deja más preocupado, Rodolfo, que antes. Claro, o sea, no pueden haber dos permisos de obra. Lo que está haciendo, ¿cierto?, entonces la Seremi Minbu es presionar directamente al DOM. Sería interesante también tener la voz de la DOM de Viña. Lo que está haciendo la DOM de Viña está en lo correcto. Uno pensaría que no, pero no, está en la correcta la DOM de Viña, está haciendo la pega como corresponde, ¿cierto? Es la seremía, es el ministerio. O sea, tener al presidente del Colegio de Arquitectos, ¿cierto?, es también traspasarle a nuestros televidentes, a nuestros auditores, una fuente que tiene conocimiento cabal, ¿cierto?, de lo que está pasando. Y aquí tenemos una problemática que es el cumplimiento de la ley. Mira de lo que estamos hablando. Ya nos pasamos de hablar si las casas están bien o mal, ya pasamos si las casas se llueven o no se llueven, si los paneles soportan los clavos o no soportan los clavos. Estamos viendo si se cumplió la ley o no, pero ¿por parte de quién? No de la constructora, por parte del ministro, por parte de la seremía. Aquí es muy importante el pronunciamiento judicial, y los vecinos del Olivar, de esas 356 casas, ya lo saben. Por más que le prometan que en 15 días, que en 20 días, que en 30 días empiezan la obra, no. Mientras la justicia no se pronuncie, en esas 356 casas en Olivar no hay reconstrucción. Es muy cierto, tenemos una reconstrucción totalmente paralizada, ¿cierto? Si lo que hace justamente el ministro y las entidades locales que siguieron la instrucción del ministro es poner todo un desarrollo comunicacional atrás de que las casas estaban malas. Hay informes, hay presiones. Acuérdense que hay videos que se bajaron de las redes sociales. ¿Por qué? ¿Por qué el ministro bajó los videos? ¿Por qué el Seremi bajó los videos? La presencia directamente del Colegio de Arquitectos creo que nos entrega un antecedente distinto a lo que teníamos, nos entrega un ingrediente completamente diferente al que teníamos. Nos vamos con los titulares, revisamos nuevamente los principales